Imaginemos que hoy un grupo de aztecas o descendientes de aztecas en México, que sí hay, y hay mucha población indígena, imaginemos que retoma su creencia de que su dios Huitzilopochtli les dijo que su tierra es la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, que de hecho, dicho sea de paso, era de México. Y entonces los aztecas, apoyados por Rusia, empiezan a querer conquistar y sacar de la ciudad de Los Ángeles a todos los estadounidenses. Los aztecas alegan dos cosas: que esas tierras eran suyas, y dos, que la escritura sagrada de sus códices establece que el dios Huitzilopochtli, que regula el universo, ha declarado que Los Ángeles es y siempre ha sido su capital eterna e indivisible. Pregunta: ¿qué haría Estados Unidos con esos aztecas? Hoy, hace 71 años, los sionistas judíos sacaron a los palestinos para crear lo que ellos llaman su país. Y ojo, no sabían qué nombre ponerle. Algunos decían que Judea, otros que Sión, así que ni siquiera su Dios se los puso, sino que por votación decidieron ponerle Israel. Nakba quiere decir catástrofe en árabe, y así lo es para los palestinos. Israel lo celebra como su día de independencia, pero para los palestinos significa la pérdida de sus casas, de sus vidas y de la patria para millones de ellos. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. From the very early moment that the Zionist movement targeted Palestine as the place for Jewish independence and statehood, and it was clear that there were Palestinians on the land, Zionist leaders and common people alike got used to the idea that the only way of making Palestine a Jewish state is by causing the Palestinians to leave. Since the beginning of this campaign. The political plan, which is very detailed, is really about establishing borders and resolving final status issues. But in order to, the goal of resolving these borders is really to eliminate the borders. I believe that we've never had a friend, never, greater than President Trump. He recognized Jerusalem as our capital. He moved the embassy here. He withdrew from the dangerous Iran deal that فمسيرة العودة وكسر الحصار قالت كلمة الشعب في وجه ترامب صفقة العصر لن تمر. Y es que los palestinos están asediados, partidos en dos. Por un lado, Cisjordania está controlada por Israel, y por el otro lado, la Franja de Gaza está secuestrada también por Israel. Hoy ahí, en la valla que los encarcela, los palestinos volvieron a protestar, e Israel los volvió a reprimir. Más de 30 heridos, y más de 30.000 heridos y centenares de muertos por las protestas de cada viernes que piden regresar a sus tierras. Del otro lado de la valla, el lujo, la superficialidad y la riqueza que ignora el sufrimiento. Ahí cerramos con una imagen, bueno, verdaderamente impactante.
Y mire que tengo también amigos judíos que opinan lo mismo. A ver, para no confundir, en el reportaje no pusimos un día antes, es decir, el 14 de mayo Israel celebra su creación y horas después, el 15 de mayo, los palestinos también recuerdan, pero todo lo contrario, que Israel les quitó el territorio. 14 de mayo Israel lo llama Día de la Independencia, 15 de mayo Palestina lo llama el Día de la Catástrofe. Vamos con nuestros invitados, ya están ahí en el videogol. Rafael Palacios, periodista allá en España, y Alberto Rodríguez, también periodista allá en España. Los dos, gracias. Buenas noches aquí en Teherán. Les ruego un minuto para cada respuesta, por favor. Alberto, comienzo contigo. Quiero empezar con esto mientras, de un lado, esto es muy importante, esta primera pregunta. Mientras de un lado, de la valla que divide, vemos pobreza, miseria, un secuestro de 2 millones de personas a las que no se les permite salir y se les restringe la importación de medicinas, alimento, comercio, en un embargo inhumano. Estoy hablando de la Franja de Gaza. Del otro lado de la valla vemos un gran espectáculo de lujo, farándula, superficialidad, alegría y festejo, olvidándose del dolor y sufrimiento palestino, además realizado por quien los oprime. Me refiero al Festival de Eurovisión. ¿Qué lees en todo esto? Buenos días, Roberto. Pues lo que encontramos es que Israel, que lo que tiene es dinero y poco más, porque en moral ha quedado claro que no hay ninguna. Israel necesita del espectáculo de Eurovisión para limpiar su imagen en el exterior. Estamos hablando de que recientemente la ONU ha acusado a Israel de cometer crímenes de guerra en Gaza. Recientemente Israel ha querido declarar capital Jerusalén, yendo en contra de lo que dice Naciones Unidas, que es territorio ocupado. Recientemente Estados Unidos, con la aprobación de Israel, obviamente, ha ocupado el territorio sirio del Golán, también yendo en contra de Naciones Unidas, queriendo colocar un asentamiento llamado Donald Trump. Y recientemente Israel, hoy mismamente ha atacado a población civil en Gaza, que simplemente quería recordar el día en el que entre 750.000 y 1 millón de palestinos abandonaron sus hogares para no poder volver. Israel necesita limpiar la imagen de todo esto. ¿Qué es lo que se le ocurre? Pues bajo un show, un espectáculo de colorines, de música, de supuesta alegría, esconder todo, esconder una realidad dramática que hay a pocos kilómetros de donde se está hoy inaugurando pues un auténtico show. Bien. Cuando ganó Israel en Eurovisión, que envió a una señora que supuestamente era muy progresista, muy alternativa, con muchos colorines, muy en favor de la inclusión, yo me pregunto, ¿qué inclusión defiende Israel con las políticas de marginalización, de apartheid, de aislar a una comunidad entera con unos muros, que es una de las fronteras más militarizadas que existe actualmente, al nivel de la de Marruecos con el Sáhara? Es decir, Israel hoy lo que está intentando es iniciar un espectáculo, un show que oculte los verdaderos crímenes que está cometiendo, que no digo yo que cometa los crímenes, es que lo dice la ONU, que creo que la ONU tiene bastante autoridad. Bien. Rafael, gusto en saludarte. A ver, de un lado pues invitan a Madonna y a unos kilómetros pues la gente si no muere de hambre muere por los balazos de los soldados de Israel. ¿Cuál es tu primera impresión? Antes de entrar a hablar de la política y de las causas, todo, esta impresión humana me parece prudente hacerla, por favor. Bueno, a mí lo que me interesa sobre todo es el momento en el que esto está sucediendo. Es un momento en el cual el sistema monetario que ha estado en manos de los judíos, ya sin ningún lugar a dudas, desde el año 73, precisamente cuando se genera esa crisis del petróleo que convierte al petrodólar en la moneda mundial, provocado por la guerra de Yom Kippur, y cuando a raíz de todo esto, cada vez más países empiezan a cuestionarse esa presión que ejerce Israel sobre todo el mundo, comenzando por ejemplo por Polonia, que han empezado a reclamar que, pues no sé por qué tienen que estar pidiendo disculpas constantemente por la Segunda Guerra Mundial cuando ellos sufrieron más que los propios judíos. Y yo creo que estamos viviendo el comienzo del final de esa gran influencia judía, más que influencia, de ese dominio de la élite judía sobre el planeta, y están demostrando cuál es su poder, y su poder es, por ejemplo, llevar Eurovisión a Israel cuando no es un país europeo, para empezar, y después, mover sus hilos
entre el lobby judío norteamericano para aparentemente demostrar que ellos pueden hacer lo que quieran. Yo tengo mis dudas, a pesar de que hay que reconocer que lo evidente es que Trump se está plegando a ellos. Yo tengo mis sospechas de que está jugando con ellos porque ha tomado medidas para excluir un poco de su ámbito cercano a su yerno Jared Kushner, que como sabéis es hijo de un judío muy importante de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver cómo se dilucida ese juego, sobre todo entre Putin y Trump, y desde luego Irán como actores principales en la región, para ver cómo se resuelve el después de la guerra siria, porque evidentemente la guerra siria prácticamente ha terminado, pero ahora hay que resolver el papel que ha tenido no solo Arabia Saudita, sino Israel en ese conflicto. Y yo creo que un poco Israel está mostrando los dientes porque sabe que ahora es débil, y entonces tiene que aparentar que sigue siendo pues el país que la ONU no puede tocar, que es básicamente el papel que ha ejercido en estos 71 años. Gracias, Rafael Alberto. A ver, ya viene el acuerdo del siglo. ¿Qué va a pasar con el acuerdo del siglo? El acuerdo del siglo que presenta Estados Unidos, que es supuestamente pues un plan de paz. Primero, te pregunto, ¿por qué lo redacta el yerno de Donald Trump y no lo redacta un palestino y un israelí? Pues sí es un acuerdo, ¿no? Dos, ¿este acuerdo de paz traerá paz o traerá más guerra, por favor? La verdad que el acuerdo del siglo, yo lo que pude leer me pareció tremendo y me pareció terrible. Lo que se quiere hacer con ese acuerdo es acabar con Palestina, y esa es la auténtica razón por la que actualmente no vemos ningún nombre palestino en la redacción de este documento. Lo que se busca es acabar con la historia de Palestina, por decirlo de alguna manera, para empezar a escribir un nuevo relato en el que sea Israel el estado hegemónico y gobernante que exista en la región. Yo me pregunto, ¿qué autoridad de Gaza, que son quienes realmente están sufriendo la campaña de acoso, derribo, marginalización y aislamiento de Israel, qué autoridad de Gaza acepta este acuerdo o al menos ha participado en el mismo? Nadie. ¿Qué autoridad de palestinos en el exilio ha participado en la redacción, en el planteamiento de este acuerdo? Nadie. Por tanto, nos están intentando vender como el acuerdo del siglo, pues lo que viene a ser la pantomima del siglo, algo escrito de forma unilateral que solamente responde o corresponde a los intereses norteamericanos e israelíes, que básicamente en Oriente Medio son los mismos y no se puede entender el uno sin el otro. Rafael, 71 años de opresión y de usurpación, denuncian los palestinos, 71 años de tensión y muerte entre Israel y Palestina, que es un hecho. Yo te pregunto, ¿qué ha ganado Israel y qué ha ganado Palestina? ¿Quién lleva la delantera? ¿Quién está ganando en estos 71 años? Hombre, yo es que la verdad es que no lo plantearía así. O sea, esto es un problema mundial, es un problema de humanidad. Esto lo que prueba es que el mal está pudiendo con el bien. O sea que esto lo que prueba es que el ser humano, pese a que haya llegado al siglo XXI, no ha conseguido implantar una legalidad, un poder para hacer cumplir las normas internacionales, y demuestra que hay un país que está por encima de todos. Porque las demás, salvo Estados Unidos, evidentemente, que no se le puede hacer cumplir ninguna norma y puede establecer guerras bajo su propio libre albedrío, sin tener ningún motivo, ¿no? Como ha ocurrido con Irak y Afganistán. Pero el que Israel, vamos a ver, hay varias cosas que no se pueden decir en el mundo. De hecho, este vídeo, si llega a YouTube, va a ser censurado. No se puede decir que los judíos dominan el mundo, pero al mismo tiempo no hay ningún poder en el mundo que le pueda hacer cumplir a los israelíes la legislación, el derecho internacional, con lo cual están dándonos la razón. Si Israel se salta sistemáticamente todas las resoluciones de la ONU, como no hace ningún otro país, está claro que Israel es el que gobierna a todos. Así pues esta es la demostración de que este es un problema religioso, no es político. Lo político está por debajo de lo religioso. Aquí el problema está en que la religión judía, como todos sabemos, considera que los no judíos somos ganado, es decir, que no estamos al mismo nivel
digamos, de jerarquía que los judíos, y de esa manera, pues evidentemente los judíos ven a los pero no solo a los palestinos, sino también a los cristianos, como está pasando constantemente, como una raza inferior, y entonces no tienen los mismos derechos. Entonces partimos de la base de un problema religioso. El problema religioso está dentro de la religión judía, y hasta que no acepte que Dios es el Dios de todos y no el suyo en exclusivo, y que los demás tenemos otro Dios y que somos todos iguales, que ese es el concepto que vino a traer Jesucristo hace 2019 años, pues seguimos en las mismas. O sea que al final, por encima de Netanyahu, es un problema que hay que resolver con los rabinos y el Gran Sanedrín, y que tienen que resolver las autoridades religiosas, el Papa, los imanes, y se tienen que sentar ahí a hablar de religión. Oye, esto suena como a los extraterrestres, Rafael. Y además hay otras religiones también que excluyen a los otros dioses y a los otros creyentes, ¿no? A ver, eso nos lleva a la antigüedad. En la antigüedad los dioses eran exclusivos. Yo qué sé, los nabateos tenían su dios, los vikingos tenían su dios. Esos eran dioses, Marduk en Babilonia, exclusivos, que dado que eran dioses que se supone que eran incluso que estaban encarnados, pues los podemos llamar como demonios. Entonces los judíos siguen creyendo en un dios de ese pasado que es patrimonial, es decir, que es solo suyo. Y por eso, esto es un dato importante que a lo mejor no lo saben, la palabra tributar, que en inglés también se dice tribute, tiene el doble significado de hacer que paguen impuestos y veneración a un dios. ¿Por qué? Porque esta polisemia de esa palabra tributar, que es tan curiosa, pues porque cuando un pueblo dominaba al otro, le imponía a su dios y le hacía pagar impuestos. Eso es realmente lo que vivimos. Nosotros estamos pagando todos los impuestos, el impuesto sobre la renta, creación de la Reserva Federal Americana creada por los judíos, el IVA, todos los impuestos, la ONU está creada por ellos. Entonces nosotros estamos adorando a Yahvé, al Dios de los judíos, y por eso, evidentemente, como ellos imprimen el dinero, pues ellos deciden lo que está bien y lo que está mal, y por eso no hay ningún poder que pueda con ellos. Hace 2 días hicimos un programa sobre las redes sociales. 80 centavos de cada dólar, 80 centavos de toda la publicidad del mundo en las redes sociales se va ¿para dónde? Para Facebook. Y es lo que estás diciendo, mi querido Rafael. A ver, Alberto, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuáles son las pruebas? No teológicas, no religiosas, no de fe, sino la evidencia científica que prueba que esa tierra es de los palestinos o es de Israel. Bueno, pues basta con acudir a la historia y sobre todo también analizar qué es actualmente Israel, porque muchas veces los sionistas utilizan la carta del antisemitismo cuando no hay nada más antisemita que un polaco. Es decir, no hay nada más antisemita que un sionista. Por ejemplo, Netanyahu, que es polaco, está masacrando a la población autóctona de Palestina en Gaza, que son semitas. Entonces, esto es muy importante. Cuando los judíos sionistas intentan justificar su razón de ser en base a que llevan miles y miles de años, pero Palestina es un nombre que ya lo dieron en la Grecia clásica. Heródoto, los autores de la Grecia clásica, ya hablaban de Palestina. Cuando el Imperio Romano ya existía Palestina. Es decir, Palestina ha existido como parte de Siria durante siglos y hasta milenios. Por tanto, decir que ese territorio es Israel porque sí, cuando pues no tiene ningún sentido. Ya de puestos que también reivindiquen territorios de Egipto, bueno, los reivindican, pero eso, están hablando de historia. Es como si de repente mañana viene un irlandés y dice, no, es que mire, en la península ibérica hubo pueblos celtas, los pueblos celtas comparten tradición con nosotros, mira, que sí, que la península ibérica es Irlanda. No tiene ningún tipo de sentido y una persona no puede tomar en serio estos argumentos. Es decir, no se sostiene por ningún lado que un judío de Europa, de África o de donde sea llegue a Palestina y diga, no, esto es Israel y voy a echar a la población autóctona. Porque realmente, por mucha tradición histórica que quieras utilizar para tus argumentos, la población autóctona es la población que actualmente está en Palestina. Cuando tú llegas de otro país
y para asentarte tienes que expulsar a la población autóctona, no hay ni una sola justificación para eso, ni histórica, ni teológica, ni política, no hay ninguna explicación. Es como si tú vives en tu casa y resulta que antes de ti en esa casa vivieron los tatarabuelos de alguien, y ese alguien viene a echarte de tu casa porque claro, es que como sus tatarabuelos vivían ahí, una persona con dos dedos de frente no aceptaría ese argumento y diría, mire, váyase porque esta es mi casa. Pues lo mismo está pasando con el tema de Palestina. Oye, Alberto, los israelíes han creado un país en base a la ocupación. Déjame ir con Rafael, Dime. pero Alberto, antes de ir con Rafael, dame 10 segundos. Cuando hace un año se anunció que iban a poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, los palestinos, el grupo de resistencia Hamás, dijeron que no lo iban a permitir, pero bueno, pues ya lleva un año ahí la embajada y no ha pasado nada. ¿Por qué? Jamás actualmente no tiene ninguna posibilidad de ir contra eso. A Israel le apoya a Estados Unidos, y a Israel económica y militarmente es muy superior, por desgracia. También me gustaría hacer un inciso, y es que la gente asocia Palestina a Hamás cuando Palestina son cristianos, judíos y musulmanes, es decir, es la población autóctona, que muchas veces desde ciertos sectores intentan tergiversarlo asociando Palestina a Hamás, y no. Palestina son los palestinos, y palestinos hay cristianos, judíos, musulmanes, chiíes, suníes. Bien. A ver, Rafael, estabas levantando la mano. Dime, antes de hacerte la pregunta. Sí. Vale, sí, yo quería completar la información que está dando Alberto. Vamos a ver, la mayor parte de los judíos, la gente se piensa que los judíos son semitas, porque utilizan la palabra antisemita, pero la mayor parte de los judíos son arios, da la casualidad, y esto es una información de los propios judíos, particularmente de Arthur Koestler, que hace ya unas décadas escribió un libro sobre los judíos házaros, que son el origen de los askenazis o askenasís, que vienen de una tribu que era cerca del mar Caspio. Así pues, esos judíos que forman parte, son la mayoría de los que ahora mismo están en Israel, nunca, o sea, sus ancestros nunca estuvieron allí, o sea, no tienen ningún derecho, digamos, de sangre. El derecho que invocan es un derecho religioso que es cuestionable en el sentido de que su propia religión, en sus profecías, ya venía que iban a ser expulsados, iban a tener una diáspora porque no habían seguido los preceptos de su Dios, Yahvé. Y estamos hablando de cosas serias, estamos hablando de haber continuado con los rituales del culto a Moloch, el culto, ancestral de Canaán. Hay otro autor judío que es un bestseller, que en España se vende bastante bien ese libro, que es La invención del pueblo judío, de Shlomo Sand, que también dice lo mismo. Y si os falta algo, si los que nos están viendo quieren completarlo, a mí me encantan unos vídeos que están en YouTube de un canadiense que se llama Cory. En los vídeos se llama Ask Cory, es decir, pregunta a Cory, en el que el hombre sale con el micrófono por las calles de Tel Aviv y Jerusalén y les hace preguntas a los judíos, que claro, la mayor parte pues han venido de Irak, han venido de Marruecos, han venido de Francia, de muchos África. sitios. Y sí, y te das cuenta de que entre ellos mismos, o sea, los askenasís y los sefarditas son dos cosas diferentes, los etíopes son otra cosa diferente, es una amalgama. Y mi conclusión, después de haberme visto, yo qué sé, haber visto 50, 60 vídeos de todo esto, porque el tema me interesa muchísimo, es que realmente los judíos son los tontos útiles de los Rothschild. Bien. O sea, han sido utilizados y han sido sacados gracias a toda esta paranoia con el Holocausto para sacarlos de sus países originales. Y por cierto, que también Haganá y el Irgun, los grupos terroristas judíos, pusieron bombas en Irak y en Egipto a los propios judíos para que se fueran allí, que eso mucha gente no lo sabe. Han utilizado todo tipo de medios para llevarlos allí a Jerusalén. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con una profecía que es el establecimiento del tercer templo del rey Salomón, que es el origen de todo esto. Te invitamos para otro programa, los invitamos a los dos, se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo. Solo contéstame en 2 segundos, a ver si puedes. Escuchaste mi introducción acerca de los aztecas. ¿Qué harían los Estados Unidos con esos aztecas que reclamarían la ciudad de Los Ángeles? A ver, es que no, yo creo que no hay que irse a los aztecas. Es que México tiene derecho a recuperar
California y Texas y Florida, porque fueron arrebatados ilegalmente a México. O sea que no hay que irse a los aztecas. Realmente Estados Unidos tendrá que... Ahí hay un vacío legal de cómo ocuparon las tierras que previamente eran españolas, hay que decirlo así. Y hay que decir que los indios nativos norteamericanos, es una información que está apareciendo ahora, hablaban español y eran cristianos, porque habían sido cristianizados. Es una información que ha sacado una escritora que se llama Roca Barea, que Jerónimo había sido cristianizado. Perdóname, o sea, que no eran los salvajes que nos han contado. Está interesantísimo. Discúlpame, un abrazo, Rafael, un abrazo, Alberto. Gracias. Salud. Gracias. El sábado pasado, un israelí que celebraba el Shabbat, un palestino que celebraba el Ramadán, se reunieron con el Papa Francisco en el Vaticano para pedir por un mejor mundo. Israelí, palestino y católico hablaron de un mundo mejor, de la ecología, de la protección del ambiente, y dijeron que mientras los políticos se dividen el mundo, la naturaleza no conoce fronteras. El israelí, el palestino y el Papa católico pidieron una oración unidos en un acto de fe. Hay que analizar esto, ¿no? Buenas noches.